conocen, los que no me conocen, soy Jesús Mogollón, urólogo de Clínica Intisa. La semana pasada hace un par de días, habíamos hablado sobre próstata, tanto patología benigna como maligna. Hoy nos vamos a enfocar, teníamos clases de litiasis urinaria, pero yo les traje algo extra en vista de que habían tenido patología aparentemente genital masculina. Y bueno, y con esto así completamos un poco la jornada. Esto va a ser algo breve, pero no es menos importante. Voy a iniciar con la patología testicular benigna. Rápidamente, yo asumo que ya ustedes esto lo habían discutido, pero les comento, la anatomía testicular es bastante importante en vista de que, bueno, estas son las gónadas masculinas y son bastante sensibles, son los únicos órganos que están afuera del cuerpo. Por lo tanto, es importante conocer que en su parte externa esta está recubierta por el escroto. ¿Alguien conoce cuántas capas existen del escroto hasta el testículo? Tengo entendido que sí. ¿Quién me dice? ¿Cuántos son? Ya voy. Cronodartos, Como están ocupados, yo les voy a preguntar. vaginal, parietal, vaginal, escroto, dartos. ¿Como 7 o 7? Son como 7, porque algunas literaturas dicen 6, otras dicen 7, otras dicen 10. Yo hice un resumen de lo más clásico. Está la piel propiamente dicha, después viene una fase muscular que es el dartos, hay fases espermáticas, una externa, que después viene a seguir el músculo cremaster, súper importante cuando existe, por ejemplo, como torsión testicular, que es que se contrae y genera la torsión. Luego de esa viene una espermática interna, y ahí pasamos a las túnicas vaginales. Las vaginales hay una parietal y hay una visceral, propiamente dicha. Ya entrando en el testículo está la lujínia. Esto es importante también anatómicamente cuando se resuelven problemas ya más internos. Lo importante de esto es que es un órgano par, pero puede existir una disparidad en esto, bien sea por algo congénito o por algo adquirido, traumas, patologías en general, de que se encarga de producir, además de la testosterona, los espermatozoides, o sea que es súper importante. Tiene una medida de aproximadamente 2 a 3 centímetros como media, y lo importante es que el testículo, independientemente de la cara o el sitio donde se encuentre, tiene 2 extremidades, o sea, una superior, tiene una inferior y tiene 2 caras, que venían siendo una medial y una lateral, dependiendo de qué órgano estemos hablando, si es derecho o izquierdo. Lo importante de esto es que anatómicamente en la zona superior discurren elementos bastante importantes, como por ejemplo, ¿alguien sabe qué órgano es este el que está arriba? El epididimo. Correcto, entonces el epididimo tiene bastante importancia. ¿Sabes qué es el epididimo? No me acuerdo. ¿No? Es como... ¿El que almacena los primeros años? También, sí, y también es como un refri que mantiene la comida bien, mantiene bien a una temperatura de 37 grados antes de que esto pueda ser expulsado a través del conducto eyaculares, como es el conducto deferente. En la zona superior tiene el ingreso del conducto espermático. ¿Saben lo que es el conducto espermático? ¿Tienen idea de lo que tiene el conducto espermático? Aquí se pueden equivocar, no pasa nada. Les digo esto es porque para la técnica quirúrgica es importante saber qué hacer. El conducto espermático tiene el paquete vasculonervioso, por así decirlo. Tiene 3 arterias, tiene 3 fascias, tiene 3 cosas más, además de 3 nervios. ¿Okay? Aquí se lo hice de una forma resumida. Está la arteria del conducto deferente, la testicular y la cremastérica, que se encargan de la irrigación de la zona. Está la fascia espermática externa que les había comentado, la cremastérica y la espermática interna. Además de eso está el conducto deferente, muy importante, quirúrgicamente hablando, al momento de realizar una vasectomía. Está el plexo pampiniforme, que es, no sé si ¿qué creen ustedes por qué es importante el diagnóstico del plexo pampiniforme? ¿Hay una patología en particular? Varicocele. Correcto, la dilatación o lo que se busca la resolución quirúrgica es esto. Están los vasos linfáticos. Los nervios, ramas genitales del genital femoral, hay unas nervios también parasimpática y simpática. Esto es algo que lo pueden conseguir en cualquier literatura, pero bueno, les daba una idea. Les había comentado más o menos de irrigación. Su irrigación tiene dada por estas 3 arterias, la testicular, la cremastérica y la deferencial, que también conocida como la vesícula deferencial. El drenaje venoso, que lo ven aquí perfectamente,
viene dado por el plexo pampiniforme, que es el que recoge después de las venas espermáticas, y por la clásica homónima vena testicular. La inervación viene el plexo testicular, que ya les había comentado con anterioridad. Importancia de esto, bueno, evidentemente es importante a la hora de determinar qué estructuras presentan daño o a qué enfocarse al momento de realizar un diagnóstico ecográfico utilizando el sistema Doppler. Más adelante yo les voy a comentar esto. Dolor testicular crónico es algo súper común, muy frecuente, es algo que van a ver bastante, es una patología que afecta mucho al hombre independientemente de la edad, en vista de que los testículos tienen la particularidad de que tardan mucho tiempo en inflamarse y tardan mucho más tiempo en desinflamarse. Quiere decir que los dolores referidos al testículo por haberse golpeado levemente pueden durar toda una vida, ¿okay? Dependiendo de cómo se vean y cómo se manejan. Lo crónico viene referido al tiempo, unos 3 meses que sea intermitente o constante. Esto representa hasta un 5% de las consultas urológicas en general, de hecho incluso más. Y lo bueno de esto es que puede cursar con terapias conservadoras. Y esto es importante que tengan bastante atención porque es lo que más se van a conseguir y con lo que al principio menos van a saber qué hacer. Son pacientes ansiosos por lo general, que les molesta, es bastante relacionado con los problemas de incontinencia urinaria en la mujer, que psicológicamente les afecta bastante y de hecho empeora el cuadro mientras más aumenta esta desatención psicológica. ¿Qué opciones quirúrgicas existen? Muchas. Les menciono nombres, pero dependiendo del dolor o las características se puede hacer un bloqueo del cordón hipermático, se puede hacer extracción del epidídimo, del varicocele si es que eso sucede, si el paciente ha tenido una vasectomía previa, volver a unir esto, lo cual se denomina vasovasostomía, botox, orquiectomía en el caso de que sea algo crónico inflamatorio o también casos de denervación del cordón hipermático. La etiología del dolor testicular crónico, hasta un cuarto de ellas viene idiopática, no se sabe nunca qué pasa, de dónde viene, por qué, no se consigue ninguna otra vuelta, por lo tanto la terapia conservadora es súper importante. Pueden ser traumáticas por cualquier razón, tengo entendido ustedes que un paciente que jugó fútbol y le golpearon el testículo, esta es una de ellas, son muy comunes, les digo, aquí en Chile bastante comunes. Las inflamatorias también son súper comunes en vista de problemas como enfermedad de transmisión sexual, algo que ha aumentado una 2.500 o 2.500% después de los últimos 10 años. Las infecciosas, que tienen características similares a las inflamatorias, y las irritativas, que son simplemente por ejemplo, por algo inflamatorio, posicional o a consecuencia de estas anteriores. Puede haber un origen psicológico, lo que les comenté, hay patologías psicógenas bastante importantes, muy frecuentes. Y lo importante, una de las cosas más claves acá, es establecer diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales con cualquiera de las patologías clásicas, de acuerdo a que se encuentra en el órgano. Epididimitis, si hay algún tumor testicular, es súper importante. Si hay alguna característica de obstrucción, si hay varicocele, si hay hidrocele. Y lo más importante, agudo. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante como agudo a nivel testicular que hay que descartar? La torsión. Correcto. Entonces eso es súper importante. Hay otra cosa que es el dolor referido. Como trabajamos por metámeras en el cuerpo, tenemos que conocer que existen dolores que vienen de otra zona y que se refieren allí y no por eso necesariamente representan el origen. Cólico renal tiende a dar dolor a nivel testicular, las hernias inguinales por localización, aneurismas aórticos también, incluso de las arterias ilíacas, eso puede suceder aunque es un poco común. Patología lumbar, las lumbalgias o los lumbagos como se conocen, problemas infecciosos de la vía urinaria como la cistitis, prostatitis, etc. Para hacer el diagnóstico, ya no sé si todos vinieron la clase pasada, pero yo les había hecho bastante énfasis y qué es lo que a ustedes les corresponde, es la anamnesis y qué es lo que hacer, preguntar, qué es lo que tenemos que, o a qué tenemos que dirigirnos con estos pacientes. Inicialmente es importante tener una historia clínica, saber si presenta patologías de base, saber si ha tenido algún trauma, si tiene alguna cirugía, si esta cirugía es de carácter urológico, si había presentado esta patología con anterioridad, si tiene antecedentes traumáticos. Y bueno, y dentro de todo sería bastante importante hacer un screening de salud mental, algo que no siempre está dentro de la evaluación clínica de todo paciente, pero es bastante importante. Hay que caracterizar el dolor. Esto es tan simple como en cualquier otra patología, saber qué lo desencadena, dónde se encuentra, qué lo aumenta
qué hace que disminuya también, cuál es la duración y cuál es la irradiación. Nosotros en Venezuela tenemos algo llamado Alicia, no sé si aquí lo utilizan. ¿Sí? Ok. ¿Conocen lo que es saben lo que es el Alicia? Perfecto, esto es algo totalmente aplicable. Entonces, después de esto, donde nosotros con la diferencia que hacemos interrogando bien y sabiendo bien las cosas, se lo digo porque particularmente me llega todo tipo de pacientes y me lo refieren desde la urgencia, visto por un urgenciólogo, como un problema testicular y terminan siendo problemas de dolor referido. No todo el tiempo, pero sucede. Y esto se complementa entonces con un examen físico. ¿A dónde se van a enfocar? A lo que se ve y lo que se puede tocar, el escroto y el testículo. Es importante saber que existe una densidad específica de la piel, si es que está engrosada, si es que está enrojecida, si es que tiene alguna otra coloración como oscurecimiento y si el testículo presenta alguna alteración. Usualmente los órganos genitales son remitentes, son bastante blandos a la palpación. Si se nota algún aumento de volumen, dolor a la palpación o induración pétrea, esto es algo que representa un signo de alarma pensando en los tumores testiculares posibles cancerígenos. Exámenes que tienen que hacer, algunos se imaginan qué exámenes tenemos que hacer un paciente que venga con patología testicular. ¿De una vez? Orina completa. ¿Ecografía está bien? Está muy bien, sí. Pero algún otro que se le haga antes a un paciente buscando cualquier causa. ¿Se les ocurre? Igual está escrito aquí, está muy fácil. Orina completa, urocultivo, tal como en los casos anteriores, y dependiendo de la edad del paciente, de las características y de cuál pueda ser su epidemiología, se pide antígeno prostático si estamos pensando en un crecimiento prostático o una patología de este órgano, se pide panel ETS en los pacientes jóvenes, sexualmente activos, incluso en pacientes mayores también esto se ve. Pero hay que, por eso, siempre pensar en esta parte. La anamnesis es demasiado importante y saber a dónde dirigir. La imagenología, como había comentado alguien por allá atrás, la ecotomografía testicular es la ideal. Usualmente se pide con algo especial la ecotomografía o se pide así de simple. ¿Alguien sabe? Doppler. ¿Perdone? Correcto, ¿y por qué? Y te sirve para todo, inflamatorio, testicular maligno, etc. Existen opciones como realizar tomografías o resonancias, esto es cuando es más avanzado, cuando se ha dado mucha vuelta al respecto, pero lo clásico y lo que necesitan ustedes está aquí. Así que si les van a preguntar algo, la cosa va a ir por aquí, hablando de los exámenes. El manejo, en esto sí necesito que pongan ojo. El manejo no quirúrgico es como mayormente se hace esto. Es importante saber que toda esta lista que tengo aquí, lo más importante son las 4 primeras cosas. La primera, la suspensión testicular. ¿Saben lo que es la suspensión testicular? ¿Tienen idea? Sí, con el suspensor es como un sí. Pero existe un suspensor, eso es correcto, como los que usan en protecciones deportivas. El suspensor testicular tiene una función porque al levantar los testículos mejora la circulación, el peso y el movimiento empeora, inflamación, dolor, además de la circulación, y esto acelera el proceso de recuperación. Compresas tibias pueden ser utilizadas, depende de cómo se siente el paciente, sin embargo yo esto lo cambio la mayoría de las veces por frío, el gel que uno mete en el refri, eso funciona súper bien. Los antibióticos, dependiendo del caso, pero a pesar de que no existe infección urinaria, los antibióticos son muy útiles porque esta zona puede estar séptica sin saberlo, y para eso existen antibióticos específicos de la vía urinaria que nos ayudan súper bien. Después ustedes me dirán cómo cuáles. Y los AINE, dependiendo de las características del paciente, edad, función renal, se pueden dar sin ningún problema. En otros casos, antidepresivos tricíclicos, neuromoduladores, dependiendo de cuando es más crónico, cuando molesta más, cuando existe una afección psicológica del paciente, vitamina B12, alfa bloqueadores, hay otro método conocido como estimulación eléctrica transcutánea de nervios, esto ya es más de especialidad, de un TENS, pero es algo que existe, o la radiofrecuencia pulsada. No son las más comunes, la idea no es llegar hasta ese extremo, pero hay pacientes que son bastante complejos. Los mínimamente invasivos, se puede hacer un bloqueo neural, un bloqueo del cordón espermático, del plexo pélvico también, o lo más extremo dentro de esto, esta es la denervación del cordón espermático, que se puede hacer usualmente por vía laparoscópica. No es más que la extracción del nervio evitando la hipersensibilidad en la zona, en este caso el dolor. Los quirúrgicos abiertos,
hay una denervación intraquirúrgica del cordón espermático. Esto no es más que colocarse unas lupas que aumenten el tamaño y la posibilidad en X de poder ver bien todo lo que les mostré al principio, que son las unidades anatómicas, y así llegar a lo que es el nervio. Puede ser una reversión de vasectomía, esto se conoce como vasovasectomía. En pacientes con el antecedente forman granulomas, generan un dolor crónico por la cicatrización, por eso es que es importante explicarle al paciente que puede ser una consecuencia quirúrgica, extraer el epidídimo, el varicocele y la orquiectomía. ¿Okay? Entonces, dentro de todo esto, existe algo muy frecuente denominado orquitis, epididimitis o ambas. ¿Saben cuál es la diferencia? Bueno, está bien fácil. Una orquitis, ¿qué puede ser? Correcto. Una epididimitis, ¿qué podría ser? Utilizando el latín, tiene que ver con la inflamación del epidídimo. Y la combinación orquiepididimitis pueden ser ambas. Tú le haces un examen físico a un paciente y le tocas el epidídimo y no le duele, pero el testículo sí, debe ser una orquitis. Y viceversa. ¿Okay? Cuando está todo junto es orquiepididimitis. Súper frecuente. Pacientes prostáticos, lo que vimos en la clase pasada, tienden a hacer orquiepididimitis con mucha frecuencia. ¿Okay? Entonces hay que saber entonces también cómo manejar. Por eso yo les decía, el examen físico no es qué es lo que tienen, sino tocar, también revisar. La fisiopatología de esto no tiene nada más que ver con un backflow de la orina desde la uretra prostática, que por ende, al tener un retorno que no es una vía normal, la vía normal siempre es hacia adelante, y esta forma retrógrada hace que se obstruyan distintos elementos, que los gérmenes se regresen y congestionen, como por ejemplo en el caso del crecimiento prostático. Pacientes que tienen maniobras basales excesivas, esto puede estar descrito en atletas de halterofilia, por ejemplo. No es tan común, pero se da. Pacientes que hayan pasado por una instrumentación uretral. ¿Qué les suena a ustedes una instrumentación uretral? Sonda. Por ejemplo, ¿alguna otra cosa que les mencioné en la clase anterior? La cirugía. Una cistoscopía, ¿se acuerdan? Eso es introducir todo lo que entre por vía urinaria e instrumentación, le puede generar por inflamación estas patologías. O anormalidades anatómicas, esto se ve más en pacientes pediátricos como válvulas de uretra posterior, pero para que sepan que existe. Esta patología se da en uno de cada 1000 hombres, sí o sí, entre los 20 y 59 años es la mayor frecuencia. De hecho, eso ha cambiado un poco en los últimos años, los adolescentes también tienen esto. Con las enfermedades de transmisión sexual, esto aumenta unas 2 o 5 veces, evidentemente. Y pueden ser también de origen o biología viral. ¿Has escuchado de algún virus que genere problemas en los testículos? Uno que les suene rápido. ¿Vieron medicina interna? Ok, ¿cómo se llama ese virus? O por lo menos, ¿qué inflama? ¿Qué órgano inflama? Además del testículo. La parotiditis. Parotiditis, testículo, como ya también puedes hablar. Muy bien, eso es correcto. Entre otras cosas. ¿Qué pasa con un paciente con orquitis o orquiepididimitis? Es un dolor progresivo, usualmente es unilateral, es muy raro que sea de los dos lados, hay casos de casos, en el 10% se da esta posibilidad. Lo importante que sepan es que aumenta la sensibilidad y evidentemente el volumen, y esta sensibilidad es algo terrible. El movimiento, el tipo de ropa, cuando lo ves que se está cambiando o quitando la ropa para examinarlo, le genera dolor y molestia. Cuando el paciente presenta una induración no pétrea. ¿Saben lo que es una induración pétrea? ¿Les suena ese término? Duro. Ok, eso es muy fácil. Uno lo toca y es como una piedra, tal cual. Y no duele. Eso ya va hacia otro tipo de diagnóstico. Aquí vemos una imagen de la diferencia entre orquitis, bueno, lo que les duele realmente es el testículo. Puede haber, a consecuencia de esto, algo denominado como hidrocelia reactivo. La inflamación hace que en estas capas, entre unas capas específicas, se acumule el líquido inflamatorio y genere lo conocido como el hidrocele, y hay algo que se denomina signo de Pren. ¿Tienen idea de lo que es el signo de Pren? ¿Alguien sabe? Exactamente eso, por eso aquí les puse esta imagen. A veces, y ahí llegamos a lo que más o menos se refiere a la suspensión testicular, súper importante. Este signo es clásico por la irritación que existe periférica al testículo, y al realizar este tipo de maniobra, sabes que estamos ante algo agudo, probablemente inflamatorio o infeccioso.
El diagnóstico diferencial lo habíamos mencionado con anterioridad, importante, hay muchas cosas, pero lo más grande que tenemos que ver acá es la torsión testicular. ¿Alguien tiene idea de cuánto tiempo tenemos para resolver una torsión testicular? 6 horas. 6 horas. Yo también. 4. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? 4 o 6. Ok, sí. 4 horas está muy bien. Yo he visto, no sé, hay personas que aguantan mucho, pero 4 horas es el tiempo. Por eso, si a ti te llaman y te dicen, este paciente tiene estas características de torsión testicular, usted cuando lo va a referir en la anamnesis tan importante, ¿desde cuándo te duele? Si le dice, bueno, ya yo tengo 12 horas con dolor, bueno, probablemente se murió el testículo y no tienes que correr. Igual lo mandas, esto es urgente. Pero cuando llegue, yo lo veo y se hace la eco, y si eso está fallo, pueden especificarle, es posible que por este tiempo ya no exista viabilidad. Las 4 horas son claves, por eso es que nosotros tenemos que volar cuando nos llaman con esto, porque hay que resolver. Sobre todo, y además que se da en pacientes jóvenes, pensando en que la población crezca en un futuro. Además de esto, los diagnósticos diferenciales que los mencionamos, te lo repito, hernias inguinales, dolor testicular sin ninguna causa, crónico, quistes en el epididimo que son muy comunes, varicoceles, pioceles. Existen unos apéndices que se dan a nivel del epididimo que son denominados como apéndices testiculares y tienen signos específicos también que generan dolor, que no dan esta gravedad, pero que es importante saber para poderlo diagnosticar. Dentro de los estudios complementarios, bueno, ustedes conocen y saben que lo más importante en el marco urológico está en la esfera de los exámenes de orina y de los exámenes correspondientes de acuerdo a la patología posible que ustedes tienen en su cabeza, de acuerdo a las características del paciente. Si le hacen un panel EPS, si se pide un antígeno prostático, si lo ven muy grave, si ven que tiene fiebre, si ven que tiene toque del estado general, pues pide un hemograma con VHS, se pide una PCR porque esto es un factor que te ayuda a saber si lo estás manejando de forma ambulatoria, cómo ha ido mejorando en un lapso de unas 48, 72 horas. Dentro de todo, el estándar o lo importante viene dado con los estudios de imagen. Puedes hacer o puedes tener una eco pélvica masculina. ¿Por qué razón le harían una eco pélvica masculina a un paciente con dolor testicular? Si está tan lejos de los testículos. ¿Tiene idea? ¿Qué clase vimos? ¿Perdona? No, porque es una eco pélvica, no es una eco de partes blandas inguinales. La eco pélvica, ¿qué ve? ¿Ve la vejiga? ¿Alguna otra cosa? No. La vejiga, la pared de la vejiga, ve la próstata. Un viejito, si ustedes estaban viendo geriatría, si tienes un paciente mayor y no sabes cómo está la próstata, esto te puede complementar, no es el estándar, y así también puedes pedir otras imágenes como urotal, despertando patologías obstructivas arriba o abajo de la vía urinaria, hacer una cistoscopía si es que estás en un cuadro de investigación para diagnóstico de patología prostática o tumoral. Lo importante aquí es la ecodoppler testicular. En esta eco, ustedes han visto ecotomografías antes, tienen experiencia con esto. Okay, esto ¿qué ven aquí? ¿Esto se ve como algo normal? ¿Ven alguna patología? ¿Notan algo extraño? Fácil, 5 segundos para responder. Normal. No, ¿qué? Normal para ti. De hecho está normal. ¿Qué es lo que quiero que se lleven en su cabeza? Importante, cuando tú ves una ecotomografía, esto es manejo de densidades, no es tan complejo, pero a la vez es muy importante. Si se fijan en la densidad de la piel, que es esto que tienen aquí arriba, porque está el testículo derecho y aquí el testículo izquierdo, la densidad de la piel tiene varios colores. Lo importante es que el testículo sea lo más homogéneo posible, porque ahí es donde está la diferencia del diagnóstico. Aquí se ve usualmente, si haces un efecto Doppler, lo que representa la zona arterial y la zona venosa, y usualmente también esto tiene que ser bastante bien proporcionada en toda la estructura del testículo. Si usted ve algo negro en el testículo, ¿qué cree que significaría eso? ¿Qué es algo color negro en una ecotomografía? Líquido. ¿Perdone? Líquido. O líquido, está muy bien, porque no necesariamente es una colección, puede ser algo distinto, pero sí, usualmente es líquido. Y si ven algo blanco, ¿qué sería en el testículo? ¿Perdone? Masas. No necesariamente. Algo más simple. ¿Perdone? Duro, sólido. Además que estamos bien cerca y estoy escuchando todo lo que tienes. Entonces, no tienes opción. Equivócate aquí. ¿Qué pensaste que es blanco?
Los cálculos se pueden ver blancos, sí, y en los testículos se llaman microcalcificaciones. Súper importante, porque antes se creía, les traigo noticias no tan nuevas, pero importantes, que las microcalcificaciones reflejaban una posibilidad de un cáncer de testículo. Ya no, eso es inflamatorio crónico. Alguien que ha tenido orquitis, que ha tenido trauma, si ustedes ven microcalcificaciones, no lo manden al oncólogo. Puede pasar. Entonces, ya partiendo desde esta simple y conociendo lo que nos interesa conocer, aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, se ve, esto es el epidídimo engrosado, que no debería verse así, con mucho flujo. No significa cáncer, pero significa que todo lo que se inflama quiere más flujo, y esto es un epididimitis, sin ningún tipo de problema. Además que vemos las paredes de los testículos y esto negro aquí alrededor, como me dijeron que era líquido, esto es un hidrocele. Y esto que se ve aquí dentro del hidrocele son tabiques, es un hidrocele tabicado. No es nada complejo, pero es súper fastidioso y puede empeorar si no hacemos lo que tenemos que hacer. Aquí, por ejemplo, si viramos el testículo izquierdo, está bastante homogéneo y el derecho tiene irregularidades que van más referidas a un carácter inflamatorio. ¿Qué pasa? Que el inflamatorio en una ecotomografía y en muchos estudios de imagen te pueden confundir con un tumor. Por eso hay que saber el tiempo de espera, por eso hay que saber qué tratamiento dar y después reevaluar, al menos de que sea una piedra, olvídate. Pero es importante que esto lo sepan, esa es la diferencia que harán ustedes con sus conocimientos y con la atención que presten a todo lo que hagan. Aquí, bueno, vemos más parecido a algo como un hidrocele tabicado. Esto aquí se ve una buena penetración o una irrigación. Esto es un carácter inflamatorio de los dos lados con un hidrocele reactivo. Otra patología importante, aquí les voy a hacer una visión bastante rápida para que más o menos tengan una idea en base a cómo se ve por los estudios ecográficos. Un hidrocele no es más que, ustedes ven la uniformidad y al lado están viendo cómo se ve la acumulación de líquido. Es bien simple, color negro, que no hay tanto matiz. Y además de esto existen maneras para evaluar el hidrocele. Si usted está ante un paciente que tiene un volumen escrotal grande y gigantes, esto puede también confundirse con otras cosas como una hernia inguinoescrotal, por ejemplo. Entonces hay signos específicos. No sé si han escuchado el signo de la transluminescencia. Ok, clásico. Si todos tenemos un teléfono hoy en día y si estás muy apurado, revisas, apagas la luz, enciendes y vas a ver esto, pero con el reflejo de la luz. Se ve rojo. Importante que los hidroceles tienen una connotación quirúrgica cuando tienen mucho tiempo, cuando son muy grandes, pero hay pacientes que pueden vivir con el hidrocele, sobre todo hay abuelitos, casi todos los abuelitos tienen hidroceles y hay que saber qué es lo que hay que priorizar. Saben lo que, bueno, un espermatocele no es más que un quiste. Aquí vemos el testículo, lo que hablamos de las caras, medial y lateral, y los polos de las extremidades, y en la parte de arriba donde ve el epididimo se ve un quiste. Los quistes se ven tal cual, es una burbuja con agua, tiene su cápsula, eso se puede romper. El quiste tiene indicación quirúrgica cuando hay dolor y cuando usualmente son grandes. Grandes es considerado 2 centímetros en adelante. Esto debe tener como unos 2 centímetros más o menos, pero he tenido pacientes con quistes de 5 centímetros y que no les duelen. No existe una indicación mandatoria quirúrgica. ¿Okay? Eso depende mucho de la clínica del paciente. Torsión testicular, bueno, esto se ve horrible, pero lo que quiero que vean aquí es que aquí hay flujo y aquí no hay flujo. ¿Okay? Que disminuye la ecogenicidad, de que puedes tener un hidrocele reactivo. Aquí yo puedo una imagen que está más bonita, esta está mucho más clara. Importante, donde esto, aquí se ve que el flujo sanguíneo se ha quedado en la forma periférica. Aquí esto ya está teniendo cambios. Y lo importante que habíamos hablado de los tiempos, bueno, aquí yo le coloqué algo donde se veía que en las primeras horas el testículo se ve normal, pero el dolor es clásico, ya saben lo que hay que buscar. Entre las primeras 4 horas o 6 horas crece y el carácter imaginológico pasa a ser hipoecoico, porque se genera un edema, es una inflamación clásica, y después de las 24 horas eso cambia, se pone como isquémico, heterogéneo, que a su vez puede o no combinarse con hidrocele. Si existe un ecografista experto, aquí se puede ver que aquí hay una torsión a nivel de lo que es el cordón espermático. Es difícil verlo, pero se ve. Okay. Otra imagen bastante fácil y comparativa y directa. Un testículo, bueno, aquí nos imaginamos que el del lado derecho es el que está con el problema de la torsión. Y existen otras patologías como el varicocele, súper común. ¿Alguien sabe lo que es el varicocele? Rápido. 5 segundos para responder. Dilatación de las venas.
¿Qué venas? El plexo pampiniforme Ok. ¿Cuál es el varicocele más común? ¿De qué lado? izquierdo, Ok. porque drena la vena renal, que es de mayor presión que el derecho, que drena a la cava, ¿o no? Pero la cava tiene más presión que la renal. ¿O no? También tiene que tener que ver con la angulación en la que drena. Eso es lo importante. Entonces, voy a olvidar lo que dijiste antes. Está correcta tu respuesta. Muy bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La mitad de la población tiene varicocele del lado izquierdo. Yo tengo. Probablemente la mitad de ustedes aquí tienen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos que operarnos todos? No. ¿Existen indicaciones quirúrgicas? Sí. ¿Cuáles pueden ser? Se las resumo porque esto es un quick view. Si el paciente tiene disminución del tamaño testicular o una hipofunción testicular, si el paciente es infértil y está buscando fertilidad, y si tiene dolor, que es lo más clásico. Si le duele, ok, vamos a hacer el varicocele. En mi caso no tengo ninguna de las tres, mi varicocele es grado 3 y no importa, esto no me resta nada. ¿Okay? Entonces, evaluar, hablar, conocer, tocar, eso es súper importante. ¿Okay? Aquí se ve, bueno, bastante clarito, este es el contorno de la vena, cómo se sabe, maniobra de Valsalva, tose, puja, y aquí se ve que la cubre completamente, eso es varicocele clásico. Supe que vieron algo de hematoma testicular, el hematoma testicular tiende a ser bastante confuso con los problemas infecciosos e inflamatorios, pero se pueden combinar. Un hematoma, recuperación de sangre, atrae bacterias, una translocación que evidentemente hay que tratarla, por eso usualmente a casi todos estos pacientes los tratamos con antibióticos, además de las medidas físicas que comenté. ¿Okay? En esta imagen se ve bastante confuso el testículo, yo diría en un primer plano, si no se ha dado un golpe, esto es un tumor testicular. Claro, sabiendo más detalles, hay que preguntar, como todo en la vida. Sí. ¿Okay? Aquí tenemos imágenes donde se ve, por ejemplo, ¿qué notan en este testículo? Rápido, ¿quién me dice que ve en esta imagen? Para que podamos pasar a lo siguiente. Dígame. Heterogenicidad. Ok. ¿Qué otra cosa ves alrededor? Ok, son hidroceles reactivos. Y aquí, ves que esto se ve como un mapa. Si notan la diferencia, eso es una ruptura del testículo. Lo que pasa es que está contenido. Hay grados para uno saber de esto. Alguien, como siempre, que no tenía mucho oficio, se dedicó a saber, bueno, vamos a ponerle números a esto, y de acuerdo a esa clasificación, se saca o se deja el testículo. ¿Qué es lo importante? Los testículos son súper importantes. Siempre tienen que saberlo. Como las mamas en ustedes. A un paciente que se le quita un testículo en la cabeza, me queda un testículo menos. Seguramente no tengo erecciones, probablemente soy menos hombre, qué sé yo. Son muchas posibilidades. Entonces, lo importante del testículo es que uno tiene que saber entonces cuándo preservar y cuándo sacar. No vas a dejar algo que no sirve y no vas a quitar algo que no debes quitar. Entonces, en la vida del cirujano que quiere estudiar cirugía, hay que saber operar. Detrás de esto hay que saber y hay que estudiar. Pero lo más importante es saber cuándo no operar. ¿Okay? Porque ahí es donde vienen los errores. Eso sería. Mensajes para la casa, lo que quiero que se lleven en su cabeza. Lo más importante, siempre se lo voy a decir, por lo menos en estos casos, anamnesis, clínica, examen físico. Si un paciente no pasó por eso con ustedes, no tenemos chance. Yo vengo de operar a una paciente esta mañana que llegó en la madrugada, características de un cólico renal, obesa, etc. Les resumo, le mandaron a hacer todos los estudios, me llaman, sí, hay que operarla. Fui, la busqué, le iban a hacer otro escáner viendo si es que de verdad tenía o no tenía problemas, pasen. Si tenían o no tenían problemas con el flujo urinario, si era obstructivo, y resulta que la paciente había tenido un antecedente de un accidente de tránsito 48 horas antes, había tenido un golpe del lado derecho, del mismo lado que tenía el cólico renal, y estaba con dolor generalizado. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? En el tomógrafo, acuéstate, tocar, ver si tenía irritación peritoneal, si tenía alguna característica importante, cosa que no fue así, o sea, no hubo ningún problema. Y si yo no hubiese hecho eso, y yo la meto a operar y tenía entonces la ruptura de un órgano intraperitoneal, estaba mal hecho. No estoy pensando en lo médico-legal, que es terrible, pero entonces uno tiene que saber qué hacer. ¿Y con qué me ahorro esto? Yo vi imágenes de todo tipo, trifásicas, etc. Fui, hablé con el radiólogo, le dije, me parece que no hay nada, me explicó esto, aquí no hay ruptura ni de costillas, ni lesiones en la grasa. Todo eso se escribe, porque uno como médico, y en la vida lo que no está escrito no existió. Entonces ahorita que tenemos la posibilidad de escribirlo todo digital, escribí que hablé con el radiólogo, etcétera, sí tiene criterio. Esta mañana, antes, por eso llegué tarde, estaba operando eso, y al final sí era un cálculo, y sí era lo que tenía que ser.
Me di toda esta vuelta y lo que quiero que sepan con esto es que a veces las cosas parecen muy simples a la vista, pero hay más allá. Y que una paciente que tenía resistencia a la insulina, se estaba inflamando el testículo, va para una infección urinaria, más tiempo de antibióticos, porque no es lo mismo un paciente sano que un paciente con cualquier patología de base. Entonces esto es lo que quiero que lleven en su mente. Nunca se olviden de esta parte. Si no hacen esto, no hay mucho que hablar. ¿Okay? Lo demás lo hace un tomógrafo o lo hace un robot cualquiera. Los exámenes de laboratorio clásicos, los exámenes de orina para descartar qué hay en la vía de la uretra, si hay infección o no, si hay que dirigirlo, de acuerdo a si es joven, si es anciano, si es jugador de fútbol, si tiene contacto sexual usualmente, si es promiscuo, etc. Las imágenes, de acuerdo a la patología, pero la más importante que quiero que se lleven, está aquí en negrita, es la ecotesticular Doppler. Punto, más nada, no hay que dar más vueltas. Las medidas físicas, súper importantes. Si usted le dice a un paciente, yo te mando antibióticos, te mando AINES, y le mandas el suspensor testicular, tú sabes, tratar de colocarte hielo en la zona, te dice, no, ¿sabes qué, doctor? Eso me da fastidio, yo trabajo mucho, no tengo tiempo para eso. El doble del tiempo les toma. El testículo tarda semanas en desinflamarse, meses. Y sin las medidas físicas, esto puede ser terrible. Yo opero pacientes, patología genital, les mando las medidas físicas y los comparo. A la semana se sienten bien con las medidas físicas y a las 3 semanas, 4 semanas persisten con dolores los que no se las han hecho. Entonces 2 más 2 son 4, hay que aprovechar eso. Y los antibióticos más los analgésicos antiinflamatorios, no esteroideos, de acuerdo al paciente. ¿Qué les recomiendo yo? Usualmente el ketorolaco es muy bueno por su poder analgésico. La parte antiinflamatoria funciona bastante bien, pero hoy en día está el etoricoxib, que se toma una sola vez al día, 120 miligramos puede ser. Lo puedes combinar porque esto potencia el tratamiento para el dolor, pero la idea es no abusar con esto y tener tratamientos usualmente cuando son inflamatorios de testículos. ¿Cuánto tiempo tratarían con antibióticos un paciente con patología testicular? Promedio, no todos a la vez. ¿Cuánto? 2 semanas en promedio. Entonces, 2 semanas es el promedio, dependiendo del caso del paciente. Entonces, bueno, básicamente eso. Importante, lo que les he mencionado a ustedes con anterioridad, había un señor, no sé si conocen quién era Henry Ford, bastante famoso, que hizo un legado bastante importante. Y él mencionaba esto, que la calidad significaba hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te estaba viendo. Así que si usted nadie le está haciendo un examen, no quiere decir que no tiene que hacer las cosas bien, porque ahorita los evalúan los profesores, pero después no tiene nada que ver con esto. Y la calidad no depende de las calificaciones, sino de lo que usted sepa y cómo lo aplique. Eso. Esta está lista, les voy a pasar a la siguiente. Si me dan 3 minutitos, porque puede haber una audiencia.